Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 8, cuídate de mandatos de los hombres. Tema 8, cuídate de mandatos de los hombres. Texto base, Colosenses 2, del 18 al 23. Texto base, Colosenses 2, del 18 al 23. Le hemos dado el título al tema: la plenitud está en Cristo, no en mandatos inventados por los hombres. La plenitud está en Cristo, no en mandatos inventados por los hombres. Parafraseamos el texto como es nuestra costumbre. Nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si sois muertos con el Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, decretáis ritos? No toques, no gustes, no trates, los cuales perecen en el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto a la voluntad y humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí el apóstol es muy claro, tratando de subrayarle a los hermanos en Colosas, que acá tenemos que estar unidos a Cristo por medio de la fe. Y que al unirnos a Cristo y ser parte del cuerpo nos vamos a nutrir, ¿ok? Y Él nos dará el crecimiento, Dios nos dará el crecimiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque todos los días los religiosos en el mundo se inventan mandamientos, sacando del contexto textos del Antiguo Testamento que son exclusivos de Israel, decretan ritos y dicen: no toquen, no gusten, no traten, no te vistas así, no veas esto, etcétera, etcétera. Y como dice el texto, los cuales perecen con el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad y humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, ahí está lo más importante, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay que decirle no a los mandamientos de los hombres, que a veces están vestidos de falsa humildad. Miremos un comentario acerca del texto parafraseado. A la carne le agrada el legalismo. Subraye eso, a la carne humana le agrada el legalismo. Y estos se expresan a través de ayunos, dietas, disciplina corporal. Esta práctica religiosa hace que la gente, entre comillas, se sienta espiritual, pero se trata de una falsa humildad porque solo imita la humildad espiritual verdadera. Entonces, hay mucha gente que se golpea el pecho y dice que ayuna incluso 10 veces al mes. Hay gente que sencillamente basa la verdad en la práctica religiosa, en el legalismo de la carne, pero ojo, se trata de una falsa humildad porque solo imita la humildad espiritual verdadera. Es buena la disciplina que glorifica a Dios. La disciplina tiene que glorificar a Dios, no tiene que glorificar al ser humano. El ser humano, cuando entra en ayuno, en una dieta, no tiene por qué estar proclamándolo, porque si lo proclama, entonces no viene de Dios,
y no le está dando la gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo muy claramente que cuando ayunemos, sencillamente no lo tenemos que dar a conocer a nadie. Y cuando oremos, y eso se trata de disciplinas espirituales, también lo hagamos en la intimidad con Dios. Por lo tanto, toda disciplina espiritual tiene que ser y resaltar la gloria de Dios. Pero es pecado cuando se hace en la carne y para la gloria humana. Y allí verdaderamente están muchos, pero muchos que se creen hijos de Dios, muchos que se creen cristianos, entre comillas. Tampoco abusemos de la libertad hasta convertirla en piedra de tropiezo. A veces la libertad la miramos y la convertimos en piedra de tropiezo para las personas. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 y 10 dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por cual Cristo murió. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en discernir qué cosa es libertad y qué cosa es libertinaje, porque cuando se convierte en libertinaje puede ser o va a ser una piedra de tropiezo. El abandonar ciertos hábitos o placeres no hace espiritual al que los practica, porque a veces escucho prédicas donde algunos salen entre comillas a dar su testimonio y dicen: no, ya ahora ya no tomo, ya no voy al prostíbulo, ya no hago lo uno y lo otro, pero en realidad eso solamente es humanismo y legalismo espiritual, entre comillas. ¿Cuál es la verdad? Es que tenemos que estar unidos a la cabeza. ¿Y de quién tenemos que predicar? De la cabeza, que es Cristo, de la persona y de la obra de Cristo. Lo demás no es evangelio. Desarrollo: Cristo es quien nos juzga. Versículos 18 y 19. Eso hay que tenerlo bien claro. Acá no nos juzga ni la religión, ni la institución humana, ni los que se creen algunos ministros de Cristo. Nadie nos juzga, el único que nos juzga es Cristo. Cristo es el premio. No lo perdamos atendiendo a falsas enseñanzas de humildad como ayunos y otras disciplinas corporales sacadas de la religión judía que abrían el camino para visiones de misterios celestiales. La adoración de los ángeles a Dios, superioridad espiritual en base a sus experiencias, son actitudes de la carne. El verdadero ayuno, según Isaías capítulo 58, está allí, que practiquemos la justicia y la misericordia. Eso lo dijo el Señor Jesucristo: yo no quiero sacrificios, ni holocaustos. El verdadero ayuno, porque mucha gente lo primero que te va a decir es: ¿ayunas? Y la segunda pregunta que te va a hacer es: ¿diezmas? Y te lo sacan del contexto, porque el verdadero ayuno es practicar la justicia. Y diezmos ya no hay, pues hay ofrendas, no hay diezmos. El que pide diezmos le está robando a la gente. Eso, ¿y por qué? Y el que pide diezmos como transacciones monetarias, le está robando a la gente, porque el diezmo antiguamente se comía, no se daba en dinero. En dinero se daban las ofrendas, siempre fue así. Pero los diezmos se comían, por lo tanto, actualmente no hay diezmos. No se engañe, hermano, no siga siendo cómplice de la gente que se presenta como que son siervos de Dios y siguen hablando de diezmos, cuando los diezmos no existen en la iglesia.
Lo que existe es ofrendas, no diezmos. No se deje robar. Y si usted lo sabe, ya lo sabe ahora. No lo sabía, ya lo sabe. Ok. Abrían el camino para visiones de misterios celestiales, ¿no? Algunos hablaban de que necesitaban la intercesión de los ángeles. Eso no significa que los ángeles no actúan a nuestro favor, son nuestros siervos. Ejecutan las órdenes de Dios en cuanto a nuestra seguridad, en nuestro cuidado, pero eso es en el nivel de Dios hacia nosotros, pero en el nivel de nosotros hacia Dios, los ángeles no cumplen ninguna función. La oración de los ángeles a Dios, superioridad espiritual en base a sus experiencias, son actitudes de la carne, versículo 18. Ese fue el propósito por el cual el apóstol escribe a la iglesia en Colosos. Cristo es la cabeza de la iglesia, hay que tenerlo bien claro. Cristo es la cabeza, no nosotros los seres humanos, ni los que pretendemos ser ministros, porque a veces hay algunos que se creen que pueden hacer y deshacer en su congregación. Se creen Cristo, se creen los ungidos, ellos hacen y deshacen, como si sencillamente ellos hubieran redimido a la congregación. Y si alguien está como ministro, tiene que glorificar a Cristo. Y si alguien está como ministro, tiene que ser como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser el siervo de todos. Pero bueno, pues ahora se nos ha metido en la congregación y nos siguen hablando de liderazgo, cuando la cosa no es liderazgo, la cosa es serviazgo. Y cuando la palabra que dice que el varón es la cabeza de la mujer, no está hablando tampoco de liderazgo ahí. Está hablando sencillamente que el varón en su matrimonio, en su hogar, es quien toma las decisiones, pero que toma las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto sigue en serviazgo. Liderazgo es una palabra humana que no existe en las Escrituras. El único líder es Dios. Y nosotros no le vamos sencillamente a competir a Dios. Si hay un liderazgo es el de Dios. Nosotros no somos nada. Como dice la Escritura, somos siervos inútiles, que hacemos lo que ya está establecido de parte de Dios y por medio de su Espíritu lo ejecutamos. El que se cree líder es el que se cree que sencillamente tiene sus propias estrategias. El que se cree líder sencillamente actúa en su carne. El que se cree siervo, el que le cree a Dios que es siervo, hace la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. El que se cree líder no hace la voluntad de Dios. El que es siervo acepta la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Por lo tanto, la cabeza es Cristo, no es ningún ser humano. Y hay que vivir la vida de Jesucristo unidos con Él para recibir nutrición y crecimiento sano de Dios. ¿Quién nos va a nutrir y nos va a hacer crecer? ¿El ser humano? Bajo ningún punto de vista. El único que nos nutre y nos hace crecer sanos es Dios. Por medio de su Espíritu, glorificando a Cristo. Por lo tanto, desechemos los mandatos de los hombres, no a los mandatos de los hombres, del 20 al 23. Cuando caemos víctimas de la falsa enseñanza y voluntariamente nos sometemos a preceptos de hombres, volvemos a la esclavitud de los poderes que habían sido liberados por la obra de Cristo. A veces la superstición es más que la fe, y lamentablemente es así. Hay mucha gente que cree servir a Dios, pero es esclava de preceptos de hombres. Por eso es que hay movimientos, y me voy a permitir señalarlos.
Hay movimientos que solo siguen a los hombres. Y cuando uno le dice, haz caso a la palabra de Dios, no, van y se someten voluntariamente a mandatos de hombres. Dicen, no, mi siervo, mi pastor es el que manda. Aquí nadie manda. El que manda son las Sagradas Escrituras. El que manda es Dios en la persona de Cristo. Y los siervos solamente actúan conforme a la voluntad de Dios. Siervos, no líderes. Por lo tanto, hay movimientos como, por ejemplo, los de Rodolfo González. No son hijos de Dios ahí. El movimiento llamado Testigos de Jehová tampoco son hijos de Dios. El movimiento llamado Mormones tampoco están en contra de la obra de Cristo. El movimiento llamado del séptimo día tampoco, porque no hace la voluntad de Dios. Y se han puesto sencillamente del séptimo día, como si el día fuera superior incluso al Señor Jesucristo, que es el Señor del día de reposo. A veces la superstición es más que la fe, y es verdad. Mucha gente vive en sincretismo religioso. Coge un poquito de la fe y luego, en función de su superstición, hace prácticas. No, esto lo hacía mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, y lo hace, y lo practica. Y luego le suma positivismo, y luego le suma hedonismo. Estamos en y luego le suma panteísmo, etcétera, etcétera. Yoga, Mahikari, etcétera. Mis amados, santos y santas de Dios, Cristo es la cabeza y es todo suficiente, es preeminente. Atendamos a los preceptos y enseñanzas eternas y no a lo temporal que se desgasta con el uso. No le hagamos caso a los mandamientos y preceptos de los hombres. Estas prácticas parecen sabias y tratan de ayudarnos a la piedad y espiritualidad superior, pero son inútiles para vencer la carne, no la pueden vencer. Tome nota, parecen sabias y tratan de ayudarnos en la piedad y espiritualidad. Cuando hablamos de la piedad, hablamos de la devoción, porque a veces nosotros tenemos el concepto de que hay que pedirle a Dios, Señor, ten piedad, como si Dios fuera un castigador. No es así. Nosotros le podemos decir, Señor, sálvanos, o ten misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios tenga misericordia, le estamos diciendo, Señor, aceptamos que tú solamente practicas el bien, no el mal, sino el bien. Señor, creo que tú me vas a dar todo bien, porque tú eres la fuente de bien. Bondad es un sinónimo. Sigamos, se nos termina el tiempo. Aplicaciones. Cristo es todo suficiente. Rechaza todo legalismo, ayuda de los ángeles en la adoración. Se da cuenta, en la dirección del hombre hacia Dios. Y las doctrinas corporales impuestas por falsos maestros, porque roban a los cristianos, o sea, a los santos y fieles, su libertad, y no pueden vencer a la carne. Nos están robando la libertad. Esos legalismos religiosos, y ese legalismo no puede vencer la carne. La única que la vence es la naturaleza espiritual. En toda disciplina espiritual sé sabio, conociendo que no deben dar lugar a buscar la gloria de los hombres. La disciplina espiritual tiene que buscar la gloria de Dios. Aleluya. Finalmente, la falsa humildad es egocéntrica. La humildad verdadera tiene a Dios al centro. Santo y santa y fiel,
La falsa humildad es egocéntrica, busca el ego, pero la humildad verdadera tiene a Dios al centro. Ahí hay que tener mucho cuidado. En la medida que crecemos en Cristo, la palabra de Dios nos guía y no la gente. ¿Quién nos debe de guiar? La palabra de Dios, no la gente, no Perico de los Palotes, no ningún líder religioso, entre comillas. Vamos a crecer en Cristo por medio de su palabra que nos guía y no ninguna gente iluminada. Cualquiera que solo enseña de Cristo sin estar unido con Él por la fe no es confiable. Cristo tiene que ser preeminente, no eminente solamente. Y por último, la salvación no depende de nuestra disciplina o autodisciplina o la observancia de normas humanas, sino la salvación depende del poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso lo dijo muy claramente la Escritura. Por lo tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacer para finalizar? Recordar 2 versículos. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y también no hay que olvidarnos que el poder de la muerte y la resurrección es la salvación. Si confesares con tu boca, 10:9 de Romanos, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no se ha avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo en